Buenos días, hermanos, hermanas, Dios les bendiga esta mañana. Es un privilegio una vez más poder compartir con ustedes la palabra de Dios, que como siempre recordamos es el alimento espiritual para nuestra alma y que fortalece nuestro corazón y nuestra comunión con Dios. Esta mañana quiero compartir con ustedes una porción de la Escritura basada en el Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículos del 1 hasta el versículo 12. San Juan capítulo 9, versículos del 1 hasta el 12, y dice así la palabra de Dios: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es, y otros: A él se parece. Él decía: Yo soy. Y le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: Ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? Él dijo: No sé. Este pasaje es un poco extenso. El capítulo en sí contiene 41 versículos y en todo ese capítulo se hace la narrativa de esa experiencia que este hombre tuvo al haber tenido ese encuentro con Jesús. Recordamos que es un cuadro muy bonito, puesto que hace referencia precisamente a un sinfín de cosas que nosotros muchas veces no alcanzamos a comprender y que hasta ciertos puntos son inexplicables, y es de eso que vamos a hablar esta mañana. Dios siempre obra a pesar de nuestra poca comprensión. Ese es el título de este sermón de esta mañana. Dios siempre obra a pesar de nuestra poca comprensión. Siempre hemos visto a lo largo de la vida o de la historia que no siempre las cosas que Dios hace son lógicas o son comprensibles al entendimiento humano. Dios tiene muchas maneras de hacer las cosas, aunque nosotros no alcancemos a entender la forma, la manera o cómo fue que Dios lo hizo posible. Lo cierto es que Dios siempre obra, y de eso vamos a hablar esta mañana. Al contemplar este relato que pude darle lectura, hace referencia a que Jesús siempre estaba buscando dentro de su ministerio la forma de ayudar a las personas. Dice este relato que Jesús, pasando precisamente por un lugar, vio repentinamente a un hombre que estaba ciego, dice, de nacimiento. Las personas que tienen esta imposibilidad o esa discapacidad, como algunos le llaman, es difícil, ¿verdad?, para ellos, puesto que tienen que vivir en un mundo totalmente desconocido a lo que nosotros entendemos, sin poder contemplar los colores, poder hacerse una idea de la silueta o la forma de los seres humanos. Pero el caso es muy particular, puesto que este hombre dice que nació siendo ciego. Y en el tiempo antiguo, cuando las personas en el pueblo de Israel específicamente nacían con alguna deficiencia o alguna limitación física, las personas siempre trataban de buscar una razón, un motivo por el cual a la persona le haya sucedido semejante cosa.
Y es por eso que sus discípulos, al observar a Jesús fijándose en esta persona, dice el relato que le preguntaron los discípulos al Señor Jesús y le dijeron rabí. La palabra rabí significa maestro. Y la pregunta que le hacen es, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Bueno, la Escritura enseña que todos nacemos con el pecado original, que todos nacemos con ese pecado que nos heredó Adán desde la desobediencia hasta nuestros días. Y por supuesto, no es que la persona cuando nace ya sabe hacer el pecado o ya viene en sí involucrada con el pecado, puesto que ellos le preguntan que quién fue el que pecó como para haber nacido así. Solo Dios sabe el tiempo, el momento en el que vamos a nacer. Y no es como otras personas enseñan que nosotros venimos viviendo como si nos pudiésemos reencarnar, como si viviésemos una vida anterior, luego otra y otro tipo de vida, y que en base a nuestra forma de comportarnos, así va a ser la siguiente vida que vamos a tener. No es eso lo que dice la palabra de Dios. En realidad ellos le están preguntando que si una persona es capaz de perder la vista por el hecho de pecar. Y ellos buscaban quién era el culpable o quién era la causa de por qué él nació así. Y entonces le preguntaron al Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido así? Es como si el pecado de los padres le afectara al hijo para haber nacido así. Un ejemplo, es como que una persona alcohólica procree hijos y el hijo nazca con una discapacidad o una deficiencia, como muchas veces suele suceder. O esta persona probablemente ingiere drogas y los hijos nacen con alguna discapacidad o alguna deficiencia y nosotros les llamamos niños especiales. Entonces ellos podrían hacer una evaluación. ¿Por qué motivos o causas esta criatura vino con ese problema o esa situación en su cuerpo? Los médicos o la ciencia puede decir de que fue producto de que la otra persona había contaminado su cuerpo con sustancias químicas que le vinieron a afectar a la criatura en el momento de su formación. Pues este no era el caso así. No era ni que los padres habían fallado o que el hijo, el muchacho, había pecado. Jesús les da la respuesta porque muchas veces nosotros somos muy categóricos y nos gusta encauzar las cosas siempre bajo un juicio. Y ese juicio no siempre es imparcial, siempre tratamos de buscar un culpable. Entonces Jesús respondió, dice el versículo 3, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Bueno, viene a mi mente el hecho de que los seres humanos somos personas muy juiciosas, que cuando a alguien le está sucediendo algo malo, casi siempre se lo atribuimos a que la persona o hizo algo malo, dijo algo malo o indebido, y esas son las consecuencias de lo que le está pasando. En muchos casos suele ser así. No era este el caso. Alguien viene una enfermedad a su cuerpo, dice, esta es consecuencia de que no cuidó su cuerpo. O esta persona perdió su trabajo porque no lo cuidó. Esta persona, ¿verdad?, perdió la familia porque no la cuidó. Perdió su casa porque no la cuidó. Y tratamos de buscar siempre un motivo, una razón de por qué suceden las cosas. Y muchas veces, como dice el Señor Jesús, las cosas no ocurren ni por castigo ni por consecuencia de las acciones o de los actos, sino porque Dios se va a glorificar en medio de las circunstancias de las que sean. Y es por eso que a continuación vamos a hablar de que Dios actúa soberanamente. Dios siempre obra, dijimos en el título, a pesar de nuestra poca comprensión. Pero como Dios es soberano,
Él puede hacer lo que Él quiera, Él gobierna, Él manda, y Él decide quién nace sano, Él decide quién nace enfermo, y no es un castigo a los padres, no es un castigo a la criatura, es un propósito de Dios. Y es así como Jesús dice que sucedió de esta manera para que las obras de Dios se manifiesten en Él, en esta persona. ¿Cómo se iba a manifestar las obras de Dios? Bueno, en la soberanía de Dios. Nadie le puede decir a Dios, Dios, ¿por qué yo nací sin un pie, sin una mano, sin un ojo, sin un oído o una oreja? ¿Por qué nací así? Bueno, Dios nos da la capacidad de hablar para poder expresarnos, pero nadie puede cuestionar a Dios porque Él es soberano. Él no nos debe ninguna explicación a nosotros. Nosotros le debemos todo el respeto, el honor, el reconocimiento a Dios, pero no podemos, así como muchas veces los hijos le dicen a los padres, ¿y por qué me trajo al mundo? Yo no pedí nacer. ¿Y por qué? Y le hacen un sinfín de cuestionamientos que muchas veces no son nada halagadores para los padres escuchar que los hijos los cuestionan por todo. Nosotros de igual manera no podemos cuestionar a Dios de cómo Dios lleva las cosas. Podemos pedir en su misericordia que Él nos conceda entender. Y es por eso que Dios obra a pesar de nuestra poca comprensión, pero en medio de su obrar, en su soberanía, Dios hace las cosas como Él quiere, como a Él le place. Y aunque nos moleste, nos duela, el no poder entender el por qué las cosas están ocurriendo de esa manera, nosotros debemos de comprender con la ayuda de Dios que Él tiene un propósito mejor que el de nosotros. Jesús respondió, este nació ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dios tenía un propósito para sanar a este hombre. Ahora vamos a ver la manera en la que Jesús obró. Muchas veces Él no va a obrar como nosotros queremos o como nosotros le decimos. Él va a obrar como Él quiere, porque Él es Dios. Dice el relato, versículo 6 al 7. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Bueno, qué extraño la forma en la que el Señor Jesús hace un milagro. En este caso, algo muy particular. Dice que el Señor Jesús escupe en tierra, en el polvo, hace lodo con sus manos y se lo unta en los ojos al ciego, de manera que hace una especie de escarcha sobre los ojos del ciego. Alguien podrá decir, bueno, la tierra entonces, ¿verdad? Israel tiene poderes curativos, o la saliva tiene poderes curativos. Y otros dirán, ¿qué método más antihigiénico para poder ayudar o sanar a las personas? Bueno, era Jesús el que lo estaba haciendo. Los médicos podrían decir, no, él probablemente con los avances de la ciencia, ¿verdad? Él lo que necesita es una operación, él lo que necesita es un tratamiento o algún tipo de gotas oftalmológicas o un medicamento para poder ayudarle en su vista. Pero el método que Jesús utilizó no era el método de los hombres. Y es por eso que hacíamos referencia a que nosotros muchas veces no comprendemos el por qué o cómo obra Dios. En esta ocasión, Él utilizó un método totalmente opuesto a lo que el hombre podría decir. Lo importante es que el hombre recobró la vista. Sin duda, a lo largo de la historia y en el mismo pueblo de Israel, las personas consideraban la saliva, y esto es verídico, la saliva como algo inmundo, como algo asqueroso.
Es más, ustedes recuerdan que cuando el Señor Jesús iba cargando el madero hacia el Calvario, donde iba a ser crucificado, dice que la gente le escupía, que la gente le lanzaba saliva como una señal de desprecio. Y es por eso que el profeta Isaías dice que Él llevó en sí mismo nuestras enfermedades, porque la saliva era eso, la representación del desprecio, lo inmundo, lo sucio del ser humano, transmitiéndosela al Señor Jesús. Entonces ellos entendían que la saliva era algo sucio. Es por eso que en algunos países todavía ustedes recuerdan que las personas decían: vos como que sos judío, ¿por qué andas escupiéndole a la gente? Era una costumbre de desprecio de ellos. Pero Jesús no estaba mostrando desprecio al hacer esto. Al contrario, era un método que, aunque parecía totalmente desconectado de lo lógico, Jesús empleó su poder para sanar a este hombre. El poder no estaba en la saliva, el poder no estaba en el polvo, o en el hecho que el hombre se lavara con aquella agua de ese estanque. Ni siquiera en el estanque estaba el poder de que el hombre recobrara su salud. Estaba en el hecho de lo que Jesús está haciendo. Y es por eso que Él siempre obra a pesar de nuestra poca comprensión. Jesús envía a este hombre a lavarse y dice que cuando este hombre se lava, regresó viendo. Por primera vez pudo ver los colores, pudo ver los árboles, pudo ver las personas, pudo ver a aquellos a los que anteriormente les pedía una limosna o les pedía dinero. Este hombre recobró su vida, este hombre recobró las ganas de vivir, porque ya iba a poder valerse por sí mismo, iba a poder ayudar a su familia. ¿Por qué? Porque Dios siempre obra a pesar de que nosotros no entendamos o comprendamos. Sin duda Jesús fue criticado por esto, por los rabinos, por los religiosos, pero Él no dejó de obrar. Ahora, hermanos, yo quiero decirles que, de acuerdo al trasfondo de este capítulo, el día en el que Jesús estaba haciendo esto era el día de reposo. Era el día en el que no se podía hacer ninguna obra. En este caso, ese milagro que Jesús estaba haciendo para los legalistas religiosos era como estar yendo en contra de lo que dice el día de reposo. Y eso habla, por supuesto, del contexto del pasaje. Entonces, el resultado de que Dios actúa soberanamente como Él quiere, de la manera que Él quiere, vemos cómo actúa el poder de Dios. Vemos que los métodos que Él emplea son métodos efectivos. ¿Por qué? Porque Él no estaba adivinando, Él no estaba probando o haciendo una prueba experimental en la vida de esta persona para saber si iba a funcionar. La mezclé la saliva con el polvo, hacer lodo, y de esa manera iba a regresar su vista. No. Fue efectivo el método que Él utilizó, puesto que aquel hombre estuvo dispuesto a hacer lo que Jesús le dijo que hiciera. ¿Qué le dijo Jesús que hiciera? Que fuera al estanque, que se lavara, y el hombre dice que regresó. ¿Y cómo regresó el hombre? Regresó viendo. Es porque los métodos del Señor, de Jesús, siempre son efectivos. Mucha gente no creerá cuando alguien dice: ¿a dónde le duele a usted? Ah, me duele la cabeza. Póngase la mano en la cabeza y ore y reciba de parte de Dios su sanidad. ¿Dónde le duele? En el pecho. Ponga su mano en el pecho. Ponga su mano en la otra mano, en su corazón, y así sucesivamente. Para muchas personas puede sonar ilógico muchas veces, pero es que la fe no es lógica. La fe muchas veces es creer aquellas cosas que para nosotros son difíciles o imposibles de creer, pero van a suceder si las creemos. Y Jesús habla precisamente de eso, del hecho de que este hombre estuvo dispuesto a hacer lo que Él le dijo que hiciera. Y dice que el hombre regresó viendo. Entonces vemos que los métodos de Jesús no simplemente son efectivos, son métodos seguros. ¿Sabe por qué? Porque el hombre nunca más iba a volver a ser ciego. El hombre no iba a ver temporalmente.
El hombre no se estaba arriesgando a contraer una infección en los ojos peor que el problema que ya tenía. El método de Jesús es seguro. Ve a lavarte. Y el hombre regresó viendo. ¿Cuántos quisiéramos con un poquito de saliva y un poquito de tierra sanarnos de otros problemas que tenemos? Pero es que solo Jesús puede hacer esas cosas que para nosotros son irracionales, incomprensibles. Y por supuesto, eso no limita el poder de Dios. Los métodos de Jesús son efectivos, los métodos de Jesús son seguros y los métodos de Jesús son gratuitos. ¿Cuánto le cobró Jesús a este hombre ciego por devolverle la vista? ¿Cuánto pagó este hombre por recobrar su vista? ¿Cuánto pagaría usted si fuera ciego? ¿Cuánto pagaría usted por quitarse un cáncer del cuerpo? ¿Cuánto paga usted por ser sano del coronavirus? ¿Cuánto pagaría usted por devolverle la salud a su cuerpo? Sin duda, si tiene las posibilidades, mucho dinero. Pero cuando Jesús obra, lo que Él hace, lo hace gratuitamente. Pero a aquellos que confían en Él, aquellos que le piden ayuda a Él, que están dispuestos a creer en Él a pesar de que la corriente, que la vida, que las circunstancias nos dicen lo opuesto. A esa gente es que Jesús está dispuesto a mostrarle su poder y a mostrarle que los métodos de Jesús son efectivos, son seguros y son gratuitos para aquellos que le creen. Y por supuesto, Jesús no solo tiene interés en que las personas sean sanas de sus enfermedades físicas. Jesús tiene interés en que las personas sean sanas también de su alma, porque hay enfermedades que no se ven, pero usted las lleva por dentro, las lleva en su corazón, las lleva en su alma. Esa tristeza, esa amargura, ese rencor que es como un cáncer ahí en su corazón, ese odio desmedido, esa palabrería sucia que sale de su boca, esa mentalidad equivocada que tiene, ese modo, ¿verdad? Como dicen algunos, tiene un temperamento, ¿verdad? Del mismo diablo. Así. Pues sabe, Jesús está interesado no solo en las enfermedades físicas del hombre. Jesús está interesado también en las enfermedades espirituales que hay en nosotros. Y es precisamente por eso mismo que Jesús buscó a este hombre. Este hombre, por supuesto, tuvo que ir a presentarse al templo para que la persona que dirigía en el templo en aquel momento pudiera declarar de que este hombre había recibido un milagro de Dios. Lamentablemente, ¿verdad? Él fue y las personas que lo recibieron, en vez de alabar a Dios, se dedicaron a criticar, a señalar y a preguntar quién había hecho el milagro, no para ir a darle gracias, sino para buscar la manera de atacarle. Entonces, el relato continúa y si llegamos más adelante, esto para complementar la información, dice que este hombre, después de que se presentó al templo para poder alabar a Dios y darle gracias porque él ya podía entrar al templo, dice la escritura que a este hombre lo expulsaron de la sinagoga. La gente religiosa muchas veces no acepta los cuestionamientos, no acepta el hecho de que Jesús haga milagros sin la intervención del hombre, sin los métodos del hombre. Dios puede sanarnos aún utilizando hojas de la misma naturaleza que Él ha creado. Es más, la mayoría de la medicina, por no decir toda la medicina, es tomada de la misma naturaleza que Dios creó. El hombre lo que hace solo es transformar lo que ya está creado por Dios para nuestro beneficio, porque es Dios quien hace todo posible. Entonces, este hombre fue expulsado del templo de poder entrar a adorar a Dios, simplemente por el hecho de que él dijo
que él había recibido ese milagro de Jesús y que nadie, si no venía de Dios, podía hacer un milagro como ese. Y entonces eso les molestó a ellos y lo expulsaron de la sinagoga. Entonces dice el versículo 35, San Juan 9:35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo. Eso es lo que hace Jesús cuando la religión le da la espalda a uno. Cuando la gente, en vez de ver el bienestar y el bien de nosotros, la obra de Dios en nosotros, mejor nos aísla, nos ve de menos o simplemente no se quieren meter con nosotros. ¿Qué pasó? Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Mire qué tremendo. Fue Jesús el que tomó la iniciativa, el que lo vio a aquel hombre postrado pidiendo y lo levantó de esa condición, transformó su vida. Pero la gente que no entiende la obra de Dios solo va a ver un problema en vez de una solución o una salida. En vez de alegrarse del favor y del milagro de Dios a favor de esa persona, pues va a buscar la manera de desacreditar lo que la persona ha recibido. Ya te hiciste loco, ya te convencieron, ya te hiciste religioso, ya te hiciste aleluya, traicionaste la religión de tus padres y un sinfín de cosas que el hombre sabe decir porque no entiende. Y así dice la palabra de Dios, que las cosas espirituales se deben de entender espiritualmente. Pero mientras no nace de nuevo, mientras no recibe a Jesús, no va a poder entender la palabra de Dios. Misericordia de Dios es que la alcancemos a entender no siendo creyentes. Jesús fue a buscar a este hombre porque Jesús siempre le ha interesado la vida de nosotros. ¿Por qué? Porque Él está ahí cuando todos nos dan la espalda, cuando nadie cree en nosotros, cuando nadie da nada por nosotros, cuando nadie espera nada de nosotros y cuando consideran que no valemos nada, Jesús está dispuesto a darlo todo por nosotros. Y es por eso que Jesús lo buscó a este hombre y le hizo la gran pregunta que es, ¿crees en el Hijo de Dios? Y esa pregunta se la hace a usted. ¿Cree usted en el Hijo de Dios? Pero ese creer no es un sinónimo de duda. Yo creo, tal vez, no sé. Es una seguridad que usted debe tener si de verdad cree en el Hijo de Dios, si cree en Jesús, si cree que Jesús es capaz de hacer ese milagro, eso que usted necesita en su vida. Y entonces aquel hombre dijo, ¿quién es, Señor? Como decir, preséntenmelo, yo quiero creer en Él. Yo quiero decirle que a usted muchas veces Dios le ha hecho esa pregunta. ¿Crees en mi Hijo? ¿Quieres conocer a mi Hijo? ¿De verdad quieres conocerlo? Una cosa es conocerlo mentalmente, otra cosa es conocerlo experimentalmente. La salvación se encuentra a 18 pulgadas entre la información y la experiencia. Él está invitando a que conozca a Jesús, no por lo que le han dicho, por lo que él ha oído, es por lo que él en su corazón siente, que es conocer a Jesús, tener a Jesús en su corazón. Y aquel hombre, cuando escucha que Jesús le dice, el que habla contigo es el Hijo de Dios. Este hombre no tuvo otra alternativa porque él quería conocer a Jesús. ¿Y qué pasó? Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Ese creo está con mayúscula. Es que creo es que no me han convencido. Es que yo me convencí solo. Eso dijo Jesús. El Espíritu Santo convencerá al hombre de justicia, de juicio y de pecado.
No es que a usted alguien lo quiera convencer para que cambie de religión o que deje ese estilo de vida. Es usted el que sabe, el que se conoce a sí mismo y sabe que necesita la intervención de Dios en su vida. Y este hombre creyó en Jesús y creyó de tal manera que el hombre estuvo dispuesto ahí en ese momento a darle su vida total al Señor Jesús. Y es más, este hombre no solo dijo creo, este hombre le llamó Señor, porque de ahí en adelante cuando usted recibe a Jesús, usted sabe que Jesús es para usted el Señor, el que manda, el que gobierna. En el Antiguo Testamento, cuando una persona se refería a alguien y le decía Señor, automáticamente la persona que profesaba le decía a alguien Señor, le estaba diciendo yo soy su esclavo, usted es Señor, yo soy su esclavo. Eso significa, yo estoy dispuesto a hacer lo que usted me diga. Y eso es lo que pasa en la vida. Cuando usted cree en Jesús como Señor, su vida tiene que cambiar, su vida tiene que ser diferente. ¿Por qué? Porque ahora Él es su Señor, ya no se manda usted solo. Ya usted se tiene que bajar del trono y dejar que Jesús gobierne su vida, que Él transforme su vida, porque solo así su vida tendrá el destino que Jesús vino a trazar para usted, que es que usted vive en la eternidad con Él para siempre. Y dice al final, y le adoró. Es que no podemos hacer otra cosa más después de ver lo grandioso que ha sido el Señor. Nos sana, nos alimenta, nos provee, nos saca de la situación, nos abre la celda de la cárcel, nos saca del hospital, nos libra de un accidente, nos libra de la muerte, nos libra de los virus y salva nuestra alma. ¿Qué más podemos hacer? Solo adorarle, solo alabarles, llorar de alegría, de felicidad, porque Él ha cambiado nuestra vida, porque ahora tenemos paz en nuestro corazón, porque ahora Él le ha dado sentido a nuestra vida. ¿Qué debemos hacer? Adorarle. Yo antes pasaba por los templos evangélicos y recuerdo que algunas veces en su ignorancia uno se burla y hace chistes, changoneta de las cosas espirituales porque no las entiende. Viejos locos, dicen. Yo nunca voy a estar ahí. Y mire, para la gloria de Dios, ahora yo adoro a Dios, alabo a Dios. Porque el diablo nos tiene ciegos. Y eso dijo el Señor Jesucristo. Allá en 2 Corintios 4:4, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento del hombre para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Pero Jesús dice en la Escritura, de acuerdo a la carta de Juan, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No importa lo que esté pasando en su vida, no importa lo que esté atravesando en su vida, Jesús es más poderoso. Jesús puede hacer esa obra que usted necesita, pero usted debe creer en Él. Usted debe abrir su corazón y entregárselo a Él. Y solo así, Él va a obrar en su vida y usted será alguien como este hombre, que creerá en Jesús, que declarará a Jesús su Señor y que usted adorará a Jesús, no solo en esta tierra, sino por toda la eternidad. Porque entonces, usted y yo seremos hermanos. Hermanos no solo de sangre y de carne, seremos hermanos por la fe en Cristo Jesús. Pero usted necesita abrir su corazón a Jesús. Usted necesita invitar a Jesús a su vida. ¿Y cómo lo puede hacer? Pues esta mañana, cerrando sus ojos ahí donde está, no importando con quiénes esté o lo que esté haciendo, solo cierre sus ojos y deje que el mundo siga su rumbo. Y por este momento hable usted con Dios, sinceramente, y dígale estas palabras, pero ahí con su corazón. Si no las puede repetir audiblemente porque alguien le va a escuchar, Dios lo va a escuchar. Solo cierre sus ojos y dígalo con el corazón y dígale: Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados, Señor. Soy ciego espiritualmente y necesito que tú abras mis ojos espirituales y me ayudes a entender cuánto me amas, Señor Jesús. Perdóneme por mis pecados, me arrepiento. Sálveme, límpieme y hágame la persona que usted quiere que sea de ahora en adelante. Gracias, Jesús,
por salvar mi alma el día de hoy. Yo le alabo y le doy las gracias. Amén. Si usted repitió estas palabras, usted está experimentando una felicidad y una paz inexplicable. Esa es la presencia de Dios en su vida. ¿Qué tiene que hacer usted de ahora en adelante? Lea la palabra de Dios, lea el Evangelio de San Juan, lea los Salmos, oiga la palabra de Dios, hable con Dios a través de la oración para que su comunión y su relación con Dios se vaya haciendo más firme, más fuerte, y usted pueda crecer espiritualmente y pueda enseñarle a otros que también como usted necesitan conocer a Dios. Le felicito si usted tomó esta decisión, y si no lo hizo, mi oración a Dios es que tenga otra oportunidad para volver a escuchar la palabra de Dios y Dios pueda darle la oportunidad de ser salvo. Si usted hizo esa decisión, felicidades. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora usted es un hijo de Dios, una nueva criatura, y hay fiesta en los cielos cuando alguien se arrepiente y reconoce que lo que Jesús hizo en la cruz no fue en vano, fue por usted y fue por mí. Que Dios le bendiga y nos ayude a seguir adelante. Bendición.